La Semana Santa es un momento de reflexión para los fieles, quienes muestran lo más alto de su fe sobre lo acontecido a la crucifixión de Cristo. Yo no era muy devoto que digamos, pero mi abuela fue tan insistente para que me integrara al Vía Crucis de la parroquia del pueblo, y bueno, así lo hice. Entre los 10 jóvenes de la localidad, fui seleccionado para hacer el papel principal de Jesús, pero eso a Manuel no le causó mucha gracia, ya que siempre había anhelado ser el elegido. Comenzamos con los ensayos del guión. Quien estaba a cargo era el padre Jacinto de la parroquia, junto con las hermanas Angélica y Sofía. El padre siempre se caracterizó por tener una rudeza para expresar el sermón en la misa de los domingos, y su mirada era fría y seria. La gente no se acercaba a pedir consejos y mucho menos ayuda, porque a decir verdad, en pocas palabras, su autoritarismo daba miedo. Los ensayos se llevaban a cabo en un pequeño salón que estaba en la sacristía, pero siempre que llegábamos, el padre demoraba como 15 minutos en llegar. Al principio no le di importancia, pero poco tiempo después ya se me hacía muy raro, sobre todo porque siempre penalizaba la impuntualidad. El papel de los personajes ya estaba asignado a cada uno de nosotros. María sería mi compañera de la escuela primaria, mientras que el papel de Judas le tocaría a Manuel. La mueca de descontento del muchacho cuando miró el papel le hizo entender al padre que no estaba de acuerdo con lo asignado. Al ver su reacción, se acercó al chico llevándolo afuera del salón. Desde la puerta miré que estaban hablando y después de unos minutos regresaron, así que miré a Manuel convencido con el papel que le asignaron. Sin embargo, había algo en su mirada que no me parecía normal y por ende causó un escalofrío en mi cuerpo. Desde ese día Manuel cambió su actitud de manera notable que me pareció que no era él mismo. El tiempo transcurrió normal y por fin se acercó la fecha del Vía Crucis, así que el padre nos pidió que nos quedáramos horas extras para poder ensayar y mejorar el guión. Después de un par de horas de estar practicando cada una de las escenas, decidimos parar y volver al día siguiente, que era Domingo de Ramos. Ya era muy tarde, para ser exactos como las 9 de la noche, y mi casa estaba del otro lado del puente, donde tenía que bajar una barranca. Los demás chicos comenzaron a irse a sus casas, y yo me quedé un rato más acomodando algunas cosas de la escenografía para guardarlas en una pequeña bodega. Cuando por fin había terminado, antes de retirarme, me quedé a ensayar el último párrafo del guión, donde se le cae la cruz a Jesús mientras es azotado. De repente vi venir al padre Jacinto, y con una mueca de desprecio, me dijo que podía ayudarme a mejorar la escena. Le dije que sí, encantado, pero él no mostraba ninguna expresión en su rostro y claramente miré que sus ojos no parpadeaban. La verdad que no quise darle importancia a ese detalle, así que me concentré en iniciar nuevamente la escena desde el principio. Pero justo cuando estaba iniciando con el diálogo, el padre me interrumpió. ¿Por qué no cargas también la cruz para que te vayas acostumbrando al peso? Yo te ayudo a acomodarla. Fuimos por la cruz de madera y al intentar levantarla estaba demasiado pesada, parecía que estaba moviendo un auto. Con todas mis fuerzas apenas si logré moverla unos centímetros, pero cuando el padre se acercó para ayudarme, la llevamos sin dificultad hasta el salón de los ensayos. El padre me dijo: «Ya puedes empezar». Entonces comencé a recitar las palabras de los párrafos del guión. Estaba tan concentrado que me sentía el verdadero Jesús. Pero, en esos momentos, miré que el padre tomó un látigo que no era de los ensayos, se veía que era uno de verdad. Cuando lo miré, él solo sonrió diciendo: «Es para ayudarte a mejorar la escena».
Mientras recitaba las palabras, el padre sostuvo el látigo en sus manos y cuando comencé a caminar con la cruz que pesaba demasiado, sentí un fuerte golpe en la espalda que me hizo caer al suelo. «Levántate, no te quedes ahí, levántate», decía el padre mientras me daba más azotes. No supe cómo saqué fuerzas y me levanté cargando la cruz para intentar caminar alrededor, mirando gotas de sangre que salpicaban en el piso. Al instante le dije que se detuviera porque me estaba lastimando. Entonces me miró con unos ojos grandes y brillosos para decirme: «No te detengas. Si quieres triunfar, debes sentir en carne propia lo que sufrió nuestro Señor, en honor a Cristo, por Él y para Él». El padre golpeaba cada vez con más fuerza mientras repetía las mismas palabras. Era como si disfrutara que estuviera siendo lastimado por sus propias manos, así como los judíos cuando veían el martirio que sufrió el verdadero Cristo. De repente mi cuerpo ya no soportó más los azotes y dejé caer la cruz cayendo al suelo boca arriba. Me quedé tendido sin poder moverme y la espalda me estaba doliendo demasiado. En ese instante le pedí al padre que me ayudara a levantarme para irme a mi casa, pero al intentar hablarle, en su rostro formaba una mueca de satisfacción, mientras que sus manos acariciaban el látigo que estaba manchado de sangre. Sentí un miedo que recorrió todo mi cuerpo. Era como si frente a mí, en vez del padre Jacinto, estuviera viendo al mismo demonio convertido en hombre. Tenía unos ojos grandes que brillaban intensamente, así que por un momento pensé que los usaba para impedir que pudiera moverme. «Oh, lo has hecho muy bien. Ahora levántate y vuelve a casa». Con esas palabras el padre se dio la vuelta para salir del salón. Entonces alcancé a escuchar cómo se iba alejando tarareando una canción. Era similar a una alabanza, pero créanme que esta no la recordaba ni la conocía. Quise usar todas mis fuerzas para ponerme de pie y cuando al fin lo había logrado, mis pies comenzaron a tambalearse. No podía dar un solo paso porque veía cómo todo me daba vueltas. Sin embargo, a pesar de tener el cuerpo lastimado, no supe cómo comencé a caminar hasta llegar a mi casa. Cuando mi madre me miró, corrió asustada para ayudarme, así que preguntó qué era lo que había pasado, pero no logré decirle nada. Solo mentí diciéndole que me había resbalado en la barranca. Mi abuela, que se encontraba con mamá, quedó mirando fijamente, como diciéndome que le dijera la verdad, pero yo solo les dije que había sido un descuido. Mientras ellas me curaban las heridas de la espalda, mamá comenzó a exaltarse al ver la gravedad de las lesiones que tenía marcadas en la piel. Una vez más, preguntaron qué me había pasado o quién me había lastimado. Insistí varias veces para que ellas dejaran de cuestionar y me fui a mi cuarto a descansar. Pero ellas se quedaron en la sala preocupadas, donde claramente alcancé a escuchar que no me habían creído nada. Esa misma noche, al quedarme dormido, comencé a soñar con el padre Jacinto. En mi sueño me encontraba vestido de Jesucristo en la cena del Vía Crucis, mientras que el padre era el que me azotaba con un látigo enorme, el cual tenía púas. Al quedarme sin energías caí al suelo, pero cuando intenté levantarme, miré que el padre estaba frente a mí. Giré mi cuerpo y vi que de su rostro le colgaban pedazos de carne, emitiendo una risa macabra. Pegué un grito de horror, despertando justo a las 3 de la mañana con una alta fiebre. Mi madre corrió hasta mi cuarto para ver qué me estaba pasando, así que sin decirle nada, solo mencioné que tuve una horrible pesadilla. Ella me dio un jarabe para la fiebre y al fin pude recostarme para descansar. A la mañana siguiente me desperté como de costumbre.
Quizás era más temprano, pero ya me sentía mucho mejor y no tenía fiebre. Con las pastillas y la inyección que me había suministrado la abuela, las molestias de la espalda fueron cesando a tal grado que pude asistir a los ensayos. Como ya eran los últimos días para que llegara la fecha, el padre nos había pedido llegar un poco más temprano. De esta manera, me fui antes de la hora señalada y al ver que no llegaba nadie, me quedé esperando afuera del salón. Después de varios minutos, decidí entrar por la puerta de atrás de la casa parroquial, pero nunca imaginé que vería con mis propios ojos una escena que me dejaría marcado para siempre y que hasta la fecha no he podido superar. Había abierto la puerta de un cuarto donde se encontraba el padre Jacinto semidesnudo. Tenía el látigo que me había azotado aún con mi sangre y lo lamía varias veces para después ponerlo sobre un altar. Pero lo extraño era que este altar no estaba conformado por imágenes religiosas como las de la iglesia. Había sobre una mesa un pentagrama de 5 puntas. En cada una se alumbraba con una vela negra, mientras que justo en la pared había una estatua del macho cabrío. De repente el padre se inclinó hacia esa horrible estatua a la cual le cantaba varias alabanzas demoníacas. Sacudí la cabeza mientras miré al padre cómo se inclinaba desnudo y con los brazos extendidos al suelo comenzó a decir unas palabras. Mi Señor, hoy me inclino hacia ti, ofreciéndote quien soy con mi corazón y mis acciones. Elevo esta oración hacia tus aposentos, implorando por tu favor. Ayúdame a lograr este objetivo, el cual anhelo y necesito. Permíteme alcanzarlo, y a cambio yo seré tu fiel esclavo. En cada palabra, cada día, cada noche, hasta que llames por mí, te lo ruego. Seguido de eso, un rugido estruendo envolvió el recinto donde se encontraba ese demoníaco altar, mientras que un movimiento telúrico comenzó a sacudir el interior, haciendo estremecer hasta las paredes. De repente todo se calmó y el ruido comenzó a cesar lentamente hasta ya no escuchar nada. Después todo volvió a la normalidad y el padre Jacinto respiraba con mucha dificultad. Parecía tener convulsiones porque su cuerpo hacía movimientos involuntarios, tenía las pupilas de sus ojos en blanco y le escurría saliva de su boca. Realmente no pensé en ayudarlo porque tenía mucho miedo y solo quería salir corriendo de ese lugar. Temblando me alejé de ese pequeño recinto llegando hasta el salón, donde ya esperaban 2 chicos sentados en las bancas. Cuando me miraron, preguntaron qué era lo que me estaba pasando. Tenía el rostro muy pálido y todo me daba vueltas. En esos momentos el padre Jacinto apareció por la puerta y aunque no me lo crean, estaba a punto de orinarme en los pantalones de la impresión. «Dime, ¿qué te sucede?», me dijo, acercándose lentamente como si sospechara que había observado todo lo que estaba haciendo en su recinto. Con mis labios temblando, le dije que algo me cayó mal en el estómago, pidiéndole permiso para retirarme a casa. «Adelante, puedes retirarte, nos vemos mañana». Cuando iba camino a casa, sentí que algo seguía mis pasos y claramente escuché cómo algo se arrastraba justo detrás de mí. Volteé varias veces, pero no había nadie. El camino se encontraba solitario como de costumbre, hasta llegar al puente justo donde iniciaba el gran barranco. De repente, una ráfaga de viento comenzó a sacudir las hojas de los árboles de manera violenta, y remolinos de aire tibio golpeaban mi cuerpo acompañados de polvo y basura. Me quedé pensando sin moverme, pero en esos momentos, justo en el fondo del barranco, miré que algo se movía entre la hierba. Pensando que solo era un animal, no hice caso, pero después
nuevamente miré que la maleza comenzó a sacudirse de manera violenta. Entre el pasto y hierba seca, algo se asomaba. Definitivamente no era un animal. Sin embargo, un frío helado recorrió mi cuerpo al escuchar la misma risa macabra que envolvía al recinto del padre. No me quedó de otra que de forma asustada me eché a correr hasta la puerta de mi casa. No sabía mucho del tema, pero entendí que aquello tan escalofriante no eran cosas de Dios, sino del demonio, y como pude, le conté a mi madre con la voz tartamudeando. En el fondo ella sabía que no mentiría con algo tan delicado y sobre todo espantoso. Por eso dijo que la llevara hasta la iglesia para ver si encontrábamos algo que demostrara la verdad. Mientras me levantaba del sillón para ir, me quejé del dolor de mi espalda y pequeñas manchas de sangre comenzaron a aparecer en mi playera. «Oye, ¿qué fue lo que te sucedió?» Mi abuela levantó mi playera y al verme la espalda lastimada con el látigo, se hizo para atrás de la impresión, cayendo al suelo. Mamá le ayudó a levantarse y con lágrimas en los ojos suplicó que le dijera quién lo había hecho. Fue el padre, le dije temblando. La abuela intercambió miradas con mi madre. Ambas hicieron una pausa y permanecieron en silencio por un par de minutos. Luego me acompañaron hasta la iglesia, pero ambas llevaban unos rosarios junto con una Biblia sagrada. Cuando llegamos no vimos a nadie, tampoco había nada que diera credibilidad a mi relato, pero justo en el suelo del salón había manchas de sangre y le dije a mi madre que ésta me pertenecía. Ambas se quedaron mudas de la impresión. Luego, la puerta del salón se cerró de un golpe y varios cuervos entraron por una ventana. Pero en un instante, estos caían muertos. Mi madre supo que aquello era más delicado de lo que parecía, así que nos fuimos a casa lo más rápido posible. Cuando llegamos a nuestra casa, mi abuela se comunicó por teléfono con una persona. No supe quién era porque mi mamá me mandó a mi habitación. Después me asomé por la puerta tratando de escuchar, pero no logré oír nada. Al pasar una hora, el ruido del timbre de la puerta interrumpió mi momento de meditación en la cama. Me levanté para ver quién había tocado la puerta y miré que era un cura. Traía una sotana de color café como los frailes. Entró a mi casa y mi abuela lo recibió con un abrazo. Seguido de eso, mamá me llamó para que fuera con ellas hasta la sala. Entonces caminé hasta esa persona y me saludó cordialmente con una sonrisa de cortesía. «Vamos, cuéntale al padre lo que has visto», dijo la abuela. El cura me hizo describirle todo lo que estaba en ese recinto, desde las imágenes y la posición exacta de estas mediante un dibujo. Cuando terminé de dibujar todo lo que deseaban saber, el padre quedó petrificado, pues sus ojos demostraban que no lo podía creer, así que salió de la casa para realizar una llamada. Al término de su llamada, entró a la casa y dijo que teníamos que esperar a alguien más, mientras yo le mostré las heridas que tenía. Enseguida llegaron 2 agentes de la policía. Uno de ellos, que era mujer, se acercó hacia mí y me pidió que le mostrara mi espalda. Cuando ambos oficiales miraron las heridas, me llevaron con ellos en la patrulla a un pequeño hospital o clínica y allí me atendieron. Después de ser atendido, les conté todo. Y fue así como los oficiales nos indicaron que debíamos seguir el juego del padre para poder tener las pruebas suficientes en su detención por daños físicos. Mi madre aceptó seguir como si nada, pero no podía presentarme a los ensayos con la espalda lastimada, así que mi abuela acudió a la iglesia con una receta médica. El padre Jacinto aceptó que faltara en los últimos días.
donde solo me presentaría hasta el día de la presentación. Los días pasaron y llegó el jueves y el Viernes Santo. Estaba muy asustado y sobre todo nervioso, sin saber que iba a empezar mi verdadero calvario. En la presentación de la última cena, todo estaba normal. El padre Jacinto no presentaba nada raro, lo seguía viendo igual que antes del incidente. En todo momento fue amable y muy cortés con todos los que conformábamos el equipo de la representación. Sin embargo, con el chico que tenía el papel de Judas, se la pasaba platicando de manera recurrente en voz baja. La noche del jueves terminamos la primera escena del guión. Los presentes estaban muy satisfechos por el trabajo realizado y al término nos despedimos. Y en cuestión de segundos, la iglesia ya estaba vacía. Nosotros nos quedamos esperando a la abuela, quien había ido al baño, pero en esos momentos mi madre me dijo que iría a buscarla, así que me quedé solo. Desafortunadamente comencé a escuchar una voz que susurraba en mi mente. Volteé para todos lados, pero no veía nada. Después levanté la mirada, justo en la casa donde se alojaba el padre, y lo miré que me observaba desde lo alto de su ventana. Quedé impactado con su mirada, a tal grado que no podía mover ni un solo dedo. Sentí que me faltaba el aire y la vista se me puso nublada. En segundos caí al suelo. A lo lejos escuché que me gritaban por mi nombre. Entonces abrí mis ojos y eran mi madre y abuela quienes estaban muy asustadas. A la mañana siguiente mamá preguntó si me sentía bien para continuar con las indicaciones de la policía. Yo le dije que sí, que lo de anoche fue un simple mareo. Dando justo las 9 de la mañana, comenzamos el recorrido con la cruz. En ese momento asentí con mi cabeza a mi madre, diciéndole que podía hacerlo aunque me dolía la espalda, y cuando me miró cargar la cruz, se sorprendió por mi fuerza. Iniciamos la representación, y justo cuando íbamos a comenzar a caminar, mientras cargaba la cruz, apareció el padre con el mismo látigo que me había lastimado. Me miró y dijo con voz eufórica: «Tú no eres Dios», azotando el látigo a la altura de mis piernas. La gente, al ver que brotaban gotas de sangre, comenzó a inquietarse, pero el padre siguió golpeándome más hasta llegar a las heridas de mi espalda. Sentí un fuerte dolor que me hizo dejar caer la cruz de madera. Luego miré a mi madre que corrió hasta donde yo estaba para detener el látigo que me seguía golpeando. El padre se quedó mirando a las personas con unos ojos brillantes y seguido de eso, una parvada de cuervos llegó volando de manera misteriosa, dando picotazos a los presentes, mientras que todos corrían a refugiarse a la iglesia y a las casas de los alrededores. «Dios mío, ¿qué está sucediendo?», dijo mi madre tomándome del brazo para correr a una puerta que se encontraba abierta por detrás del salón. Al entrar miramos que era el mismo altar del padre Jacinto. Había cosas demoníacas colgadas en las paredes y las velas negras seguían encendidas. Pero de repente, estas se apagaron y el padre Jacinto apareció por la puerta. Corrió enfurecido hasta donde estaba mi madre para tomarla del cuello. Yo intenté defenderla, pero no tenía las fuerzas suficientes. Así que tomé uno de los cuadros que estaban colgados para darle un fuerte golpe en la cabeza. El padre cayó al suelo, dejando libre a mamá, quien fue corriendo hacia mí para salir de ese recinto. Luego miré que llegó una patrulla. Eran los 2 oficiales que hablaron con nosotros, les contamos lo sucedido y fueron hasta donde estaba el padre Jacinto en el suelo. Por unos momentos pensé que todo había terminado y que las autoridades iban a castigar al padre que no tenía a Dios en su corazón, sino al diablo. Pero cuando los policías salieron por la puerta, me acerqué a ellos para preguntarles qué había pasado
Entonces me dijeron: «No hay nadie, el padre ya no está». Me asomé y efectivamente el cura no se encontraba por ningún lado, pero en el suelo estaban las manchas de sangre del golpe que le había dado. Nos fuimos todos a casa. Las autoridades cerraron la iglesia mientras buscaban al sacerdote, pero pasó el tiempo y nunca lo encontraron. Sin embargo, hay algo que desde ese acontecimiento me tiene bastante aterrado. Y es que todas las noches en mis sueños miro al padre Jacinto que me llama susurrando en mi oído. Veo su imagen con un extraño libro en sus manos mientras que sus ojos brillan intensamente. Y cuando despierto, tengo pequeñas marcas de látigos en diferentes partes de mi cuerpo. Hola, ¿qué tal querida familia, querida comunidad? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando en estas vacaciones? Cuéntenme en los comentarios. Yo espero que se la estén pasando muy bien y sobre todo que estén disfrutando de los relatos de estos días. Y como siempre, aprovechando esta oportunidad, quiero mandarle un especial saludo al miembro de la comunidad, María Camacho, quien nos escucha desde los Estados Unidos. Te agradezco mucho todo el apoyo, María. Espero que te encuentres muy bien y de igual manera gracias a todos ustedes por escucharme. Saludos, los quiero mucho.